En el segundo periodo del parto, que sería el expulsivo, ya va a aumentar la intensidad entre 45 a 55 milímetros de mercurio, con una frecuencia mayor de 5 a 6 contracciones en 10 minutos. El cérvix va a estar totalmente dilatado, va a alcanzar los 10 centímetros de dilatación, y acá interviene el reflejo del pujo, que es por la presión que va a ejercer la presentación sobre las estructuras nerviosas rectales y pararrectales. Y en el tercer periodo del parto, que es el alumbramiento, el útero se va a seguir contrayendo rítmicamente y con gran intensidad y frecuencia, lo que continúa luego de la expulsión del feto, con la finalidad de garantizar la hemostasia del miometrio y los loquios y coágulos durante el puerperio inmediato. ¿Qué son los pujos? Los pujos, al igual que cuando un ser humano tiene repleta su ampolla rectal y hace esfuerzos con la prensa abdominal y el diafragma sumado al cierre de la glotis, una vez que la presentación fetal ya alcanzó, queda descendida, en las parturientas, aún contra su voluntad, pujan para expulsar el feto y sus anexos. El único riesgo que podemos tener es que la paciente muchas veces puja sin tener el cuello totalmente dilatado, y esto es más frecuente en las presentaciones pelvianas, por ejemplo, produciéndose así los desgarros de los tejidos en la parte inferior del conducto del parto. Y por último, las contracciones de los músculos elevadores del ano, como dijimos, uno de los tres fenómenos activos. Tienen múltiples funciones los músculos elevadores del ano, y de importancia podría ser que fuera de las contracciones uterinas van a ayudar a ascender transitoriamente a la presentación, y esto va a ayudar a restablecer de forma transitoria el flujo circulatorio. Otra característica que es durante la contracción uterina, lo que van a hacer es producir rotación interna y colaboran con el desprendimiento de la misma. Y durante el periodo ya placentario van a ayudar los pujos a expulsar la placenta y sus anexos. Los pujos pueden ser espontáneos o dirigidos. Espontáneos son los que presenta la paciente y dirigidos son los que por lo general les dice el obstetra. ¿Cuáles son los fenómenos pasivos del trabajo de parto? Los fenómenos pasivos del trabajo de parto son las modificaciones consecutivas a la actividad contráctil del útero, y ellos son formación del segmento inferior, borramiento y dilatación del cuello, expulsión de los limos, formación de la bolsa de las aguas, ampliación del canal vulvovagino-perineal y los fenómenos plásticos del feto. Hablemos de la formación del segmento inferior. El segmento inferior es una sección del útero que reemplaza el istmo uterino después del segundo o mes de embarazo. Se amplía rápidamente durante el trabajo de parto. Llega a medir aproximadamente 10 centímetros en una dilatación completa y carece de la capa plexiforme, que es la tercera capa que no tiene el resto del cuerpo uterino. Dijimos recién que va a tener un límite superior, que es la zona superior, es el anillo de Van, y como límite inferior el orificio inferior del cuello uterino. Otra de los fenómenos pasivos son las modificaciones del cuello uterino. Estas se producen por acción del triple gradiente descendente mediante los mecanismos de presión excéntrica y de tracción longitudinal. Y son el reblandecimiento. El útero va a empezar por cambios fisiológicos a reblandecerse y centralizarse en la vagina para facilitar el discurrimiento del trabajo de parto eutóxico. El borramiento
o llamado también acortamiento del cuello, empieza a transformar su longitud de 3 a 4 centímetros durante el embarazo, llevándolo tan solo a unos milímetros durante el parto. Y la dilatación, que es el incremento del diámetro del orificio cervical. Una dilatación completa coincide con unos 10 centímetros de dilatación aproximadamente. En este gráfico podemos ver los cambios del cérvix, tanto la disminución de la consistencia, en esto empieza el útero de ser un cuello un poco más consistente, a reblandecerse, después se empieza a producir el borramiento, dijimos por la tracción excéntrica y la contratracción del útero, la posición se va centralizando hacia el centro de la vagina y después continúa con la dilatación. Por ahí podemos ver clínicamente una diferencia entre una paciente primigesta, unas grandes multíparas, que el cuello de la primigesta cumple estos cambios como figura acá. Primero se empieza a borrar el cuello y a centralizar, y por último la dilatación, mientras que en las grandes multíparas el borramiento y la dilatación van un poco de la mano. Todo esto se logra mediante un examen genital que es el tacto vaginal. ¿Qué es la expulsión de los limos? Es la liberación del tapón mucoso, que está constituido por el moco cervical mezclados con gotas de sangre y producido por las contracciones del preparto y del parto. Acuérdense que la pérdida de los limos no indica necesariamente la iniciación cercana al trabajo de parto. La formación de las bolsas de las aguas, otro fenómeno pasivo. Se forma durante el trabajo de parto o en el preparto muy avanzado. Es el polo inferior del huevo que se hace convexo por la acción de las contracciones uterinas. Tiene un corion hacia adentro, un amnios hacia afuera y líquido amniótico en su interior. Podemos decir que fisiológicamente es de forma convexa, aunque puede ser plana en el oligoamnios o en las macrosomías fetales de presentación cefálica. Según cómo se produzca la ruptura, puede ser espontánea o artificial. Artificial lo podemos hacer mediante un examen genital con una ramita, ya lo vamos a ver en la próxima imagen, y según el momento que se produzca la ruptura puede ser prematura o precoz, y esta puede ser tempestiva cuando se logra con una dilatación completa o intempestiva cuando no tenemos dilatación, y esta a su vez puede ser tardía o precoz. La ruptura artificial de membrana, acá muestran este gráfico como mediante un examen genital, un tacto vaginal, podemos introducir una rama que es media pinza de coger, que tiene un diente en la punta, que está pegado al dedo índice y dedo mayor, y una vez que hacemos contacto con la membrana podemos hacer la ruptura de la misma. Otro fenómeno pasivo es la ampliación del canal vulvo-vagino-perineal. Tenemos una ampliación de la vagina o una ampliación del diafragma perineal. Por su elasticidad, la vagina se va a distender cuando tengamos el paso del feto por el canal vaginal. Y la ampliación del diafragma perineal se va a producir por la lucha entre las contracciones y pujo por un lado y la resistencia que oponen las partes blandas por otro. Y los fenómenos plásticos del feto, que son las deformaciones que sufre el feto, y en especial la presentación durante el pasaje por el canal vulvo-vagino-perineal. Y tenemos dos tipos de deformaciones intrínsecas y deformaciones extrínsecas. Dentro de las formaciones intrínsecas tenemos la reducción absoluta de los diámetros cefálicos por el reflujo del líquido cefalorraquídeo, o la reducción relativa por la plasticidad ósea de la cabeza, también llamado modelaje por acabalgamiento de los huesos óseos.
Y las deformaciones extrínsecas, vamos a tener los tumores serosanguinolentos o captus succedaneum y los cefalohematomas. Los tumores serosanguinolentos son infiltraciones serosanguíneas supraperiósticas y subepidérmicas de la cabeza fetal. Estas se van a ver en los trabajos de parto prolongado, carecen de importancia y van a desaparecer dentro de las 24 a 48 horas. Mientras que los cefalohematomas, en cambio, son acúmulos sanguíneos subperiósticos o supraóseos que no van a incluir las suturas óseas y son producto de una labilidad especial, como se observa en los recién nacidos prematuros, o por el uso de maniobras como el forceps o ventosas cetractoras. Estas van a desaparecer entre los 15 y 30 días, no suele producir más que una anemia o una ictericia neonatal en el primero o segundo día de vida, y el tratamiento suele ser solo expectante. Dentro de los fenómenos plásticos, acá vamos a ver en esta imagen cómo se forma el bonete o captum succedaneum o el cefalohematoma. Nada más, muchas gracias.